Continuamos en punto de partida dialogando sobre la historia y la vida de Jorge Muyor, el científico santafesino que impidió con su trabajo que la multinacional Coca-Cola pudiera venderse en la provincia de Santa Fe. Alberto, recién mencionábamos el trabajo de tu papá. Una de las teorías, una de las ideas que tenía tu papá era esta idea, ¿no?, de la pureza alimentaria, ¿no?, que tenía que ver con toda una corriente sanitaria de la época. Claro, el código bromatológico propende fundamentalmente a eso. Es decir, por ese motivo tiene determinadas exigencias, es muy exigente el código bromatológico, porque mi padre pensaba de que el Estado tenía no solamente la obligación, sino también tenía el derecho de controlar lo que consumía el pueblo. Entonces, es en ese terreno, es coherente con ese terreno donde, por ejemplo, fábricas importantes de nuestra provincia, por ejemplo, de En Esperanza, una fábrica cuyo titular era un personaje muy conocido a nivel nacional, Álvaro Alzogaray, fue clausurada por mi padre por las mismas razones. Es en ese terreno que el código era muy exigente en la cuestión alimentaria, en la cuestión sanitaria. Exégeta en la aplicación de la totalmente, de la ley. Y él era totalmente rígido en eso, sí, absolutamente. Entonces, en ese terreno que naturalmente, como todo, debemos también, a esta altura del partido, después de tantos años, ¿no es cierto?, después de 70 años, me han manifestado, por ejemplo, amigos, compañeros, que el código ontológico era muy bueno, pero hoy en día inaplicable. Claro, con la nueva realidad de los alimentos, con las nuevas tecnologías, quizás incluso manera, también con la llamada flexibilidad alimentaria, ¿no es cierto? Donde lógicamente, es otro mundo, pero claro, hay que situarse a principios de los años 40, cuando se crea el Instituto Bromatológico, la situación de indefensión también, después de la década infame y de principios del siglo, donde todo el control de los alimentos estaba a cargo de las comunas, de los municipios y comunas, que estaban imposibilitados de alguna manera por sus estructuras pequeñas de llegar a controlar toda la industria alimentaria de la época, ¿no? Exactamente, entonces, y se da otra situación, ¿no es cierto?, que quizás los institutos o las oficinas bromatológicas quizás hoy tengan menos poder de la que tuvieron en su momento, quizás incluso puede ser también por la propia personalidad de mi padre, ¿no es cierto?, que en ese momento tenía un prestigio interesante porque era un profesor universitario, un docente universitario, que evidentemente también hacía sus trabajos de investigación acá en la ciudad de Santa Fe y que indudablemente tenía una personalidad propia, un conocimiento propio. Mi padre, por ejemplo, por encima de su cultura política que venía, como bien lo manifestabas vos, en virtud de un siglo XIX tan convulsionado y tan rico al mismo tiempo desde un punto de vista político, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista literario. Mi padre era un gran lector, leía todo, literatura francesa, americana, era realmente un lector muy grande. Y entonces, con todo ese contexto, evidentemente, fue una persona de personalidad muy fuerte, que hizo de que pudiera, digamos, hasta el año 55 mantener ese código tan discutido por sectores industriales, por ejemplo, al cual evidentemente les exigía el mayor cuidado con los alimentos, ¿no? Y siempre va a haber una tensión manifiesta entre los controles, si se aplican bien, y los sectores productivos. Por supuesto. Es parte, digamos, de la convivencia en sociedad que esto exista, ¿no? Por supuesto. Recién mencionabas el golpe del 55, Alberto, y la paradoja es que tu padre tuvo que dejar el cargo en el instituto. No, a mi papá lo echaron directamente, lo echaron. Mi padre en el diario La Capital de Rosario hizo su descargo. Incluso en ese momento lo amenazaron con uno de sus hijos a los fines de que si no se dejaba de molestar, ya sabían todos los datos de a qué colegio iba, a qué hora salía, con quién andaba, y para evitar ese tipo de cosas que se dejara de molestar. Esto te digo en el año 55, es decir, con métodos. Bueno, ya lo sabemos cómo se dio el golpe de Estado del 55, pero en ese momento, evidentemente,
para sectores independientes, digamos, era muy fuerte. Era muy fuerte. Obviamente eso hizo que mi padre se dedicara exclusivamente a la docencia universitaria, lo cual en la materia química inorgánica y ornatología, que es la Facultad de Ingeniería Química, fue hasta su jubilación, ¿no? Fue también decano, tu papá, de la facultad de... Mi papá fue rector de la universidad, pero un rectorado muy relativo, porque tuvo muy poco tiempo. Porque te explico, fue el momento donde Lanusse había iniciado, el general Lanusse, el dictador, una cierta apertura a sectores democráticos. Mi padre adoraba su universidad, la Universidad del Litoral. Claro. Y había sido parte de la reforma del 18, había ¿no? sido parte, digamos, y parte de toda la vida universitaria, sí. que realmente para él era lo más importante, ¿no? Bueno, y entonces en ese momento se le ofreció el rectorado de la universidad. La cuestión es que fue pocas semanas antes de la masacre de Trelew. En esa instancia, los familiares de presos políticos de acá de Santa Fe fueron a pedirle a mi padre que le prestara el colectivo de la universidad para viajar a Trelew. Mi padre era una persona democrática, no veía ninguna imposibilidad teórica de mandar por razones humanitarias al sur del país. Se lo prestó. Obviamente, automáticamente vino la defenestración de él en su cargo y fue reemplazado en ese momento, ¿no? Es decir, así que estuvo muy poco tiempo como rector de la universidad. O sea, la labor de él con la universidad es más vinculada a la docencia. A la docencia y a la investigación. Y a la investigación. Él era un poco su vida acá en el ámbito universitario, en el departamento de bromatología concretamente. Fue un poco su vida la investigación. Más aún, en una época también hizo denuncias bastante serias, como por ejemplo que que algunos vinos muy populares existentes en la década del 60, del 70, se hayan descubierto por parte del instituto donde estaba mi padre, donde dirigía mi padre, claro, mercurio en los vinos. Lo cual provocó una denuncia pública también, donde estuvo él junto con el ingeniero Davi, que era en ese momento decano de la Facultad de Ingeniería Química. Fue una cosa muy conocida en ese momento y tuvo una repercusión bastante manifiesta. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque eran los vinos más económicos que en ese momento había, entonces había una falta total de control por parte de las instituciones correspondientes, y entonces él aparece como, ya, no en su función de director de bromatológico, sino en su función de un científico, claro, de un investigador, la investigación, digamos, correspondiente, de un producto de consumo masivo, como eran los vinos que en ese momento tenían mercurio, ¿no? Gente como tu papá sin duda ha dejado una huella, Alberto, porque se trata de un movimiento de científicos, de trabajo de científicos que no le temblaba el pulso para cerrar o para investigar el accionar en caso de ser fraudulento de grandes empresas, cosa que hoy no es tan así, digamos. No es que uno ponga en cuestione la tarea de los organismos correspondientes, pero yo digo, a ver, es evidente que en una época determinada funcionaba un estándar muy amplio y una igualdad ante el control, que hoy, si uno ve las fábricas clausuradas, el chiquitaje. Sí, son pequeñas empresas, pequeñas firmas en general, y bueno, uno dice, ¿se está aplicando el mismo criterio, la misma igualdad ante la ley? Sí. Así que realmente muy interesante la posibilidad de charlar con vos, Alberto. Ha sido un gusto y la satisfacción mía también, y te agradezco profundamente estos minutos que me ha dado. Yo quiero aclararlo de que lo que he dicho es simplemente lo que he vivido, obviamente, con las características propias de mi padre, una persona evidentemente muy especial, vos lo has dicho bien, todo un intelectual, un investigador desde su época, pero que realmente hizo cosas muy positivas y que muchas veces no se da la posibilidad
de hablar de una figura histórica que en Santa Fe tuvo importancia. Que debería ser más reconocida, Alberto, ¿no? Debería ser más, pienso yo, porque es una persona que ha dejado un sello en la historia de Santa Fe muy fuerte. La creación del Instituto Bromatológico, el Código Bromatológico, el trabajo con Ramón Carrillo. Bueno, una impronta realmente muy fuerte en lo que es la lucha por la salud pública. Así que bueno, ha sido un gusto, Alberto, y seguiremos dialogando seguramente más adelante. Pero con mucho gusto. Labor de científico. Estoy a tus órdenes, Luis, para cualquier cosa. Ya retornamos en punto de partida. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980 Fuego del Litoral. El mejor menú de pescados en su escenario natural. Promoción, menú de pescados de martes a viernes al mediodía. El agua es parte de nuestra vida. Conservémosla. Hidroplast.